dice, hay un primer poder que tiene que ver con la vida. Y ese poder fundamentalmente con la vida física, con la existencia de la persona en un cuerpo. Ese poder es el económico. Para poder vivir, una persona necesita comer, necesita vestirse, abrigarse, necesita disponer de alguna serie, aunque sea mínima, de ciertos recursos con los cuales sostener la vida. Esos recursos hoy en día existen solamente a través de los dispositivos económicos que hay en la sociedad. Con la excepción y apenas excepción de algún Robinson Crusoe que se sostiene a sí mismo en una isla, pero que también necesita esos recursos y necesita trabajar para obtenerlos, ¿no es cierto? La sociedad tiene una estructura económica o diversas estructuras económicas que posibilitan la vida. Pero esas estructuras económicas, a su vez, dependen o están vinculadas con una serie de estructuras políticas. La economía existe en un marco legal, digamos, para ponerlo en claro, la economía como la tenemos organizados en nuestros países, la economía capitalista necesita un poder político que le dé las leyes, por ejemplo, la ley que sostiene y defiende la propiedad privada de los medios de producción, ¿cierto? Esa ley depende de un aparato político. Entonces, hay un poder económico, pero también ese poder económico necesita o se ve acompañado de un poder político. Interactúan. El poder económico sostiene ciertas formas del poder político y ese poder político sostiene ciertas formas de poder económico. Se vinculan mutuamente, pero eso no alcanza, ni siquiera eso alcanza. Porque dice José, para que eso funcione, tiene que haber un aparato ideológico. Tiene que haber una justificación, porque el ser humano no es un simple animal que come, también piensa, siente, interactúa culturalmente, crea obras de arte, se expresa de múltiples maneras y esas construcciones de poder político y económico se configuran con un poder ideológico. Después voy a hablar un poquito de esto, específicamente cómo entra todo el tema ideológico en el cristianismo. Como el cristianismo se configuró primero como un poder ideológico, teológico, digamos así, ¿no es cierto? Como lo vimos en las primeras clases, sin aparato económico y sin aparato político. Pero después los aparatos político y económico necesitaron de ese poder ideológico que tenía el cristianismo y capturaron la ideología o teología cristiana como sostén del imperio político y de la construcción económica de la antigüedad. Por ejemplo, haciendo que el cristianismo aceptara, sostuviera y justificara la esclavitud, necesaria para el sistema económico de aquel momento, a pesar de que Pablo dice que en Cristo no hay esclavo ni libre. Pero cuando eso se transformó en ideología imperial, la esclavitud fue aceptada en el cristianismo por necesidades políticas y económicas. Ahora bien, cuando ni siquiera la ideología alcanza, aparece otro elemento, que es la coerción física. Entonces habría como un cuarto nivel, distinto, aunque vinculado con el cuarto nivel de Wolff,
que es el poder de coerción, el hacer. Como decíamos, yo hago que otros hagan. De esa manera se genera ese poder político a nivel militar. Entonces aparece el nivel de coerción, donde yo, poderoso, a quien no me obedece, lo castigo a través del poder de policía. Y si es una multitud que no me obedece, le hago la guerra. Ahora bien, lo que va a decir José es que ese poder militar de coerción no es indefinido. Yo no puedo vivir haciéndole la guerra y coercionando a todo el mundo todo el tiempo. Por eso es importante volver sobre la idea del poder ideológico. Y con esto voy terminando esta parte más teórica. Eso es lo que se llama en política función de hegemonía. ¿Qué es la función de hegemonía? La función de hegemonía es cuando yo logro que aquel que tiene poder logra convencer a quienes están relacionados en términos subordinados a su poder que mi poder, el del poderoso, es necesario, es conveniente, es justo o en última instancia es inevitable. Entonces, cuando yo logro convencer a quienes tengo subordinados, recordemos que siempre es una relación, de que es justo que yo los mande, de que Dios así lo quiere, de que es conveniente que yo los mande, tiene que haber alguien que manda y yo soy el más capacitado, que es necesario que alguien mande, porque si no esta sociedad se desmadra. O en última instancia, mirá hermano, el que tiene la forma de hacer las cosas soy yo y no vos, y es inevitable porque vos no tenés forma de resolver tus problemas si no es a través mío. Entonces, cuando yo logro convencer, digo yo en términos de imaginarme poderoso que no lo soy, cuando yo logro convencer a quienes me rodean de que yo los domine de alguna forma u otra, de que yo les imponga de alguna forma u otra mi parecer, mi conveniencia, mi interés, porque es el parecer, la conveniencia y el interés de todos, entonces surge esa relación de poder. Cuando el poder económico, el político, el ideológico y el militar se aunan de tal manera que no dejan resquicio para una alternativa, para otra expresión, para otro sistema, ahí estamos frente al autoritarismo, y el autoritarismo en su máxima expresión, que es el imperio, ¿no? El cristianismo nace justamente en una situación de imperio, donde el imperio romano dominaba la economía a través de la esclavitud, dominaba la política a través de los césares, dominaba lo ideológico a través del concepto de paz romana, de la divinización de los emperadores y demás, y además tenía la fuerza militar para imponerlo a quien no estuviera convencido, prueba de lo cual son las guerras que terminan con el templo de Jerusalén. Entonces, hasta allí yo estoy hablando de justamente poder y hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Y ahora ya me voy orientando entonces hacia el análisis de la iglesia, de la situación de las iglesias. Para decirlo con las palabras de otro autor, Laclau, te dice, hegemonía es cuando un grupo minoritario logra asumir la representación de una mayoría incompatible con él. Entonces, allí se aparece. ¿Qué es lo que pasa con algunos evangélicos? Que quieren ser los representantes de esa mayoría que no lo son.
Y ahí se genera todo el sistema político, especialmente el sistema político llamado representativo. Por acá, la parte teórica, vamos a un cambio de escena y pasamos entonces a las problemáticas más concretas.